Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 18 de mayo y es el Día Mundial de los Museos. Así que a todos los trabajadores de cultura, ahora que están en el dique seco, pues gracias. Un día en el que empezamos pues con esta recomendación. Puede volver a hacer ejercicios en un perímetro de 1 kilómetro alrededor de su casa. Atención, porque mañana vamos a tener un ortopeda dándonos tips cómo hacerlo y que uno no vaya a sufrir esguinces ni vaya a sufrir lesiones en esta nueva apertura. Nuestro país amanece con 9.606 casos, de los cuales 3.250 son activos. Hay 275 fallecidos, don José, una tasa de letalidad de 2.86. Bueno, en un momento en el cual el Reino Unido sigue siendo presa de esta pandemia, y ojo, porque se desbordaron los servicios de salud en Santiago de Chile, que es ahora el nuevo epicentro en Sudamérica de esta pandemia. Chile, pues en este preciso momento, el país donde Santiago es el epicentro, tiene 43.781 casos, ya en 450 fallecidos, de los cuales 24.781 son activos. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lunes, comienza la semana. Comienza la semana y estamos en una semana en la que hay noticias que vale la pena analizar. ¿Sabe por qué, Fernando? Porque nos acercamos al momento en la que tenemos que tomar decisiones importantes con respecto al futuro de nuestra patria. Ahora le cuento un poco sobre todas esas cosas. Le doy los datos mundiales. En este momento estamos a nivel mundial con 4.800.000 casos. Un poquito más, un poquito menos, más o menos, actualizándolo hasta este momento, con más de 316.000 fallecidos en los Estados Unidos, que es el país donde esta pandemia se ha cebado realmente. Hay cerca de 1,5 millones de casos positivos. No, ya superaron 1.527.902 casos y 90.000. Y ya pasó la cifra de 90.000 muertos. Y es probable que en esta semana o al principio de la próxima, los Estados Unidos están por encima de los 100.000 muertos, que sería el equivalente a casi prácticamente Vietnam y Corea, solo que fueron en 20 años, y estos son apenas unos 4 meses. El mundo sigue discutiendo, Fernando, sobre la pandemia, la cooperación internacional, y qué vamos a hacer nosotros después de esta pandemia. Esto nos está indicando a nosotros, en los datos locales, Fernando, la tasa de letalidad, como usted lo dijo, está en 2,83. La tasa global es mucho más alta, 3 veces más que nosotros. La tasa de los Estados Unidos está en 5,6%. Nosotros tenemos 1.18 muestras por 1.18% de la población muestreada. Nosotros tenemos cerca de 50.300 y tantas pruebas realizadas, lo que nos da a nosotros 11.768 pruebas por millón de habitantes, que es una de las estadísticas más importantes. Cuando usted quiere comparar Panamá con alguien, compárelo con estas cifras. Sí. Es la población relativa la que nos debe interesar. En el plano internacional, Fernando, hay algunas cosas que me gustaría... Sí, hay varios temas que están como en una especie de limbo. Yo he visto la avanzada China por el mundo entero, y nunca había visto que iban a donar un hospital, no le iban a donar un hospital a nadie. Eso de los 1.500 camas por un hospital que el gobierno rechaza, es cierto. Bueno, déjeme hablarle sobre esto, y fíjese, voy a utilizar las palabras que ayer en un editorial, fue el sábado, hizo nuestro querido amigo Gerardo Berroa. Finalidad del periodismo. Voy a coger un párrafo. El fin del periodismo es llegar a la verdad. Es así porque la función del periodismo es proveer información que sirva a la sociedad para tomar decisiones. Porque el periodismo tiene que buscar el bien común, y por eso la diferencia es por los diferentes códigos de ética que hay establecidos. Para citar solo un ejemplo, el que plantea el recordado Javier Darío Restrepo, quien elaboró uno para la red de periodistas éticos de la Fundación Gabo. Dice: verdad y precisión. Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, pero obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar que han sido verificados. Cuando no podamos corroborar la información independiente, hay que decirlo. 2.
Independencia. Los periodistas deben ser las voces independientes. No debemos actuar, dice Berroa, formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o culturales. Debemos dar claro ante nuestra audiencia cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. Y hay dos puntos más de interesante editorial. Y esto usted ha hecho una pregunta interesante. ¿Y por qué vamos a gastar unos minutos en esto que le voy a explicar? Fernando, nosotros nos enfrentamos en las próximas semanas a decisiones que tenemos que tomar colectivamente. Y dentro de esas decisiones hay intereses. Hablo de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Hay que hacer reformas integrales a la Caja del Seguro Social. Pero usted se imagina la cantidad de intereses económicos que hay de los empresarios importadores de medicinas. Sus intereses. De los intereses de controlar el mercado de la medicina en la Caja del Seguro Social, para darle un ejemplo. De las preocupaciones reales del movimiento obrero y de la necesidad de garantizar el IBM. Eso es tocar un tema fundamental. Para ello necesitamos ser de lo más objetivos posible. Ya usted verá por ahí. Dos, nosotros vamos a tocar temas de reformas estructurales. Sí. Nosotros tenemos que discutir este sistema impositivo nuestro que le da excesivas excepciones a los grandes capitales y que le clava a los impuestos precisamente a la masa asalariada. Porque le va directo a la fuente. Ahí tienes el jet fuel. La única reforma que se hizo tratando de buscar una igualdad fue la reforma que se hizo en la administración del presidente Martinelli, en donde por primera vez a la gente de la clase media se le devolvió impuesto. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda de eso? En Panamá nunca había pasado. Y se exoneró a todos los que, bueno, también la reforma de Martín Torrijos que exoneraba a la gente que ganaba menos de $800. Y por eso es importante que estudiemos algunos casos y evitemos caer en la manipulación de la noticia. Y le hablo de esto porque en el mundo, ¿no? Le voy a hablar, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Fernando. En la guerra de Vietnam, los papeles del Pentágono revelaron que 5 administraciones de los Estados Unidos manipularon las noticias de qué era lo que realmente estaba pasando en Vietnam, de cómo fue que mandaron gente a morir sabiendo que la guerra la iban a perder. Que nunca la podían ganar. Y que nunca la podían ganar. Y engañaron al pueblo norteamericano. Entonces, yo voy a tomar un caso y le voy a explicar a ustedes para que tengamos toda una metodología de cómo poder identificar los procesos de manipulación de la noticia. Y cómo esto nos puede llevar a concesiones erróneas. Le voy a leer una noticia que apareció en el periódico La Prensa. Bueno, voy a decirlo textualmente, algunas cosas de esa noticia. Bueno. Por parte de la periodista Ereida Preto Barrero, una periodista conocida, sí, distinguida del periódico La Prensa. Bajo el titular, COVID, gobierno rechazó la donación de un hospital. El ministro del MOD llamó directamente a Smart Bricks. Y en el fondo se dice que el gobierno de la República de Panamá rechazó la donación de un hospital de 1.500 camas. Y que prefirió construir uno de 100 camas por $12 millones. Cuando uno ve esa noticia, ¿cuál es su reacción? ¿Qué clase de gobierno HP? Sí, que en vez de recibir la donación de 1.500 camas, no solamente no la recibe, sino que construye una, y la periodista deja dicho que se entrevé de que hay una corrupción. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno tiene que preguntarse. ¿Usted se imagina un hospital de 1.500 camas? Sí. Bueno, es casi del tamaño de la ciudad hospital. Y fíjese lo simple que hubiera sido para la periodista de hacer lo siguiente. Hubiera cogido el teléfono, llama al embajador de la República Popular China en Panamá y le pregunta: ¿el gobierno de la República Popular China, a través directo o a través de una compañía, tiene la intención de donar algún hospital de 1.500 camas? La respuesta hubiera sido no. Porque usted se imagina cuánto cuesta un hospital de 1.500 camas. Pero la idea era hacerlo tan grande para compararlo y dejarle a usted ese sabor de rabia. Sí. Rabia y contenido. Entonces, dicen eso y además dicen, se construye un hospital por la vía directa. Y solo se invita, bien lo que dice. El ministro del MOD llamó directamente a Smart Bricks, que es la compañía que está, y después dice que esta compañía tiene un socio que además trabajó con el ministro del MOD. Entonces vamos a mirar esto con calma. Y les voy a decir, les habla quien, en mi calidad de
jefe de la asesoría política del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la dirección del presidente Pérez Valladares y del ministro Gabriel Lewis Galindo, fui embajador plenipotenciario para negociar con la República Popular China el Tratado del Comercio, el primer tratado de comercio antes de las relaciones diplomáticas. O sea, de manera que mi experiencia en el manejo de esto está comprobada. Y por ahí saldrán los informadores a estar diciendo cosas. Además, les quiero aclarar que en mi formación profesional, y yo me gradué de la escuela con el primer puesto de honor para el conocimiento del señor Asbat. Y para que sepa él, me gradué con altos honores de la universidad donde he estado. He escrito informes científicos, tengo una sólida formación en microbiología, en matemáticas, y tengo una sólida formación en la noticia. Porque cuando se dio esto de Vietnam, estando en la universidad, nosotros formamos parte de Puerto Rico. Sí, y además de eso, montamos todas las campañas contra la guerra, contra la desinformación, y aprendimos a leer noticias. Y cómo sacar, quitándole el prejuicio, cómo buscar la verdad. Ahora miren lo que les cuento. Esta noticia, como está redactada con mala intención, con la intención de desinformarlo para manipular su opinión. ¿Y por qué? En primer lugar, la empresa que se menciona aquí, empresa china, no nos iba a donar nosotros ningún hospital. El centro de convenciones de Amador pertenece a la República de Panamá. No, claro, no es que ellos iban a construir un hospital. Lo que esta empresa propuso por allá por el 28 de marzo fue que ella podría a su cuenta crear las divisiones para que se pudieran albergar 1.500 enfermos de COVID que tuvieran leves síntomas y... Es decir, los que están en hoteles. Exactamente. Pero ellos no iban a cubrir nada más que eso. Nada más que eso. Entonces la ministra Turner, como efectivamente lo hizo, ordenó, se hicieron una proyección, si eso se utilizaba, cuánto se iba a gastar en equipamiento, en insumos químicos, médico-quirúrgicos y en medicinas, mi querida periodista. Era un hospital de campaña. Pues. Y ese hospital, eso que estaba allí, resultaba más caro que la oferta que recibió el gobierno. ¿Cuál fue la oferta que recibió el gobierno entonces? Los hoteleros, los dueños de hoteles, y la periodista pudo haberle preguntado a dueños de hoteles qué era lo que estaba pasando. En vez de eso, se utilizaron los hoteles que tenían mano de obra panameña, que estaban quebrados, y que se le dio la oportunidad, debía esto sin todavía definir el precio, solo se les dijo a ellos, por la información que dispongo, de que ellos solo tenían que, el gobierno solo iba a cubrir el costo de alimentación y el costo de lavandería para que ellos mantuvieran el hotel andando con los empleados. Cuando se puso en perspectiva ambas cosas, recuerde que el centro de convenciones de Amador, que incluso usted ve el periódico de la prensa cuánto hablaba mal de ese centro de convenciones, ¿se acuerdan? Y esta es la misma empresa que dejó abandonada unos proyectos por ahí de techos de esperanza bajo la administración del señor Varela. Exacto. No he visto ninguna información al respecto de ese análisis de esta empresa. Fíjese la información. Entonces, es totalmente falso que el gobierno de la República de China iba a donar un hospital a Panamá de 1.500. ¿Usted sabe lo que es un hospital de 1.500 camas? Además, lo que proponían ellos era simplemente atender a los casos más fáciles. Pero el cuello de botella de Panamá, ¿sabe dónde estaba? En la unidad de cuidados intensivos. Y por eso Panamá decide construir un hospital modular que se puede transportar y que se puede usar permanentemente. Y yo no he hablado con el ministro ni del MOP ni con la ministra Turner de estas cosas. Pero me fui al nodo de transparencia. ¿Y sabe qué encontré? Que a esta licitación, a este llamamiento, porque no es una licitación, fueron invitadas 3 empresas. La empresa TKL Import, que propuso construir un hospital de 112 camas
trayendo las cosas de Turquía por 16,9 millones de dólares. Esto es menor de transparencia. Heredia, está ahí. También fue invitada la empresa Smart, la Asociación de Empresas Panameñas que tenía BA Project, Tash, Hopsa, que propuso 100 camas en 2 meses a 9,2 millones. Y Smart Brooks, sea, que propuso 100 camas con 6,5 millones de dólares en 30 días sin equipamiento. Cuando se puso el equipamiento, 4 o 5 millones, que quedaban 11 millones y algo, póngale 12 redondo, pues, si usted quiere redondear. Pero Heredia, señores de la prensa, esto está en la red. Unos días más tarde, la empresa Isobox hace una propuesta un poquito más baja, pero no lo podía entregar porque no tenía mecanismo. Y la de Turquía no podía hacerlo porque como estaba ya en vigencia el cerco y no podía traer nada por vía aérea, sino no iba a llegar a tiempo. Recuerde también, mi querida periodista, que en ese momento las proyecciones que había recibido el gobierno del presidente Cortizo, como lo explicó la ministra el viernes, sí, era de 120,000 indicaban que la pandemia iba a golpear duramente a Panamá, y donde estaba el cuello de botella más importante, mi querida periodista, era precisamente la unidad de cuidados intensivos. ¿Usted se le ha preguntado a estos caballeros de la empresa china si ahí se va a construir alguna unidad de cuidados intensivos o semi-intensivos? No, no, eso no era un hospital donado por China. Esa era una contribución, como ha habido muchas contribuciones del sector privado, pero era más costosa que la decisión correcta que tomó el presidente Cortizo. Y además, si usted se mete al módulo de transparencia, se va a dar cuenta de esto que yo le estoy diciendo. O hable con el embajador de la República Popular China y pregunte, ¿la República Popular China le ha dado a Panamá apoyos en insumos? Sí, como no, y son bienvenidos. El presidente de los Estados Unidos conversó con el presidente panameño y se comprometió a traer insumos. Para que usted tenga una idea, mi querida periodista, cuando usted quiere comparar costos, miremos los costos. Le voy a dar algunos, que lo tengo aquí anotado. Cuando usted se va al hospital Dionisio Arrocha, construido por la Caja de Seguro Social, que tiene 130 camas, le invito a que lo visite. Se hizo un costo de 64 millones. Para un costo por cama de 492,000 dólares. O vaya a ver a Anita Moreno, se terminó bajo la administración del señor Juan Carlos Varela. Terminó con 132 camas a un costo de 263,000 por cama. Y este hospital, el que a usted tanto le preocupa, tiene un costo por cama, que incluye todo el equipamiento, de 100,000 dólares. Entonces ahora usted compare. Y usted que nos está escuchando, no es cierto que la República Popular China o que China no iba a donar un hospital de 1.500 camas. Usted sabe lo que es un hospital de 1.500 camas. Primero, para construir un hospital de 1.500 camas, usted necesita 3 o 4 años. Construir un hospital es una de las cosas más complicadas que usted se puede imaginar. Ahí está la ciudad hospitalaria enterrada en la incapacidad paralizada. Paralizada. Y entonces, detrás de esto, se montó una matriz comunicacional. Necesitaban a alguien de la espía para que dieras algo. Y entonces aparece un personaje muy interesante, Fernando, el señor Bernal. El ingeniero Bernal. El ingeniero Bernal. Por aquí yo tengo que tener el nombre en algún lado. Este ingeniero Bernal, Gustavo Bernal, ¿recuerdan de él? Él fue su director de TESA, subdirector de TESA, bajo la administración de Pérez Valladares, y siempre ha emitido criterios individuales. Lo hizo en la alcaldía de Panamá, lo conozco por eso. Totalmente equivocados. Yo hice aquí un análisis de lo que pasó en ETESA bajo la administración de esa, donde él fue su director, y gran parte de los sobrecostos que usted, señora periodista, Fernando, yo estamos pagando y todos los panameños se deben, una parte importante de los costos fue porque ellos demoraron, ETESA, de esa administración, demoraron ex profeso la tercera línea. Y nosotros tuvimos que pagarle a las empresas generadoras del lado de allá del puente
centenares de millones de dólares que fueron cobrados a usted. Sin producir un kilowatt de... Porque ellos, y yo los dije aquí públicamente, les traje las cifras, dilataron ese proyecto. Pero la espía publica un comunicado negando que ellos lo han hecho. Yo no he visto a TV2 ni a la prensa reconocer que cometieron un error. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces esta matriz se montó y se ve, por ejemplo, una periodista a la cual yo le tengo respeto, pero cuando usted comienza a manipular la noticia deja de perder el respeto. La que era directora de noticias de TVN, Sabrina Bacal, escribiendo sobre estas cosas. Y yo los invito, no tienen que llamar a ningún ministro, métase en los nódulos de transparencia y los reto a que desmientan que esta información que yo estoy dando es o no es así. Hablen con el embajador de China, hombre. Mire de quién es Atlapa, cuánto nos costó Atlapa. Y hay ustedes estaban denunciando defectos allí. Sí. Y la decisión que tomó el presidente, cuando usted compara decisión desde el punto de vista de costo, la decisión que tomó el presidente Cortizo de utilizar los hospitales, resolvía el problema porque ahí se están atendiendo los pacientes con síntomas leves. Los hoteles. Perdón, los hoteles se están atendiendo allí con mejor confort, con atención. Mejores camas también. También hay respiradores móviles. Hay respiradores móviles. Y Atlapa quedó para lo que tiene que quedar. Y además se resuelve parcialmente una ayuda a los hoteles que nos permite, los necesitamos para la recuperación. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En este proceso, nosotros tenemos que cuidarnos de estas manipulaciones, porque en el fondo, ¿qué es lo que viene aquí? Usted recuerda en la administración del señor Varela, ¿qué pasaba? Se creaba una noticia criminis entre ¿dónde? La prensa en o en TVN. O en TVN. Y entonces el Ministerio Público, previo acuerdo, le caía a quien era objeto de esa denuncia y entonces quedaba detenido. Sí. Le aplicaban inmediatamente una medida cautelar. ¿Qué daba la medida cautelar? Detención. ¿Cuál era la impresión? Declarado culpable sin haber pasado por ningún proceso. Y además se publicaban, posteriormente, extractos en violación abierta a las legislaciones pertinentes determinadas en el Código Procesal Penal y en la Constitución que usted tiene que respetar la presunción o el estado de inocencia de las personas. Ahí se violaron todas esas cosas. Y después sale por ahí Movín, que en la voz de una de sus más destacadas dirigentes, la ingeniera, que es ella, ¿no? Ingeniera, ¿sí? Annette Planel, dice que Movín es un movimiento político. Sí. Lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo en una entrevista a la joven Flor Mirashi. Y es un movimiento político y no nos dice qué tipo de movimiento. Flor le debió preguntar, entonces, ¿en qué políticamente usted apoyaban a Varela? Bueno, era precisamente en esto, en convertirse el yunque de la operación que montaron para la persecución, incluyendo PRD, incluyendo Cambio Democrático, pero fundamentalmente en Cambio Democrático. Entonces ahora hay propuestas que andan por ahí. Si tú me garantizas que tú pones a preso a Martinelli y dejas de que nosotros seamos parte, averígüese bien esa empresa Isobox. Averígüese bien quién estaba detrás de esta campaña de los respiradores. ¿Quiénes son los importadores? Algunos son de Movín, para que sepan. Sí. Entonces la campaña era, pon preso a Martinelli, te soltamos. Pero nosotros no podemos seguir así, ¿sabe por qué? Yo lo que le exhorto a usted es que cuando a usted le dicen, iban a donar un hospital de 1.500 camas, piense nada más. 1.500 camas en un hospital, hay que estar loco para negarse que te den. Pero China no le ha propuesto eso a nadie. Eso cuesta millones y millones de dólares. Primero, China ha tenido solidaridad con nosotros, sí. Pero a nivel de gobierno. Pero siempre la tiene históricamente. Yo recuerdo, la República Popular China nos apoyó a nosotros en la lucha contra el Canal de Panamá.
Y cuando abrimos las relaciones diplomáticas, perdón, las comerciales con nivel diplomático, el gobierno de la República Popular China dijo, nosotros no haríamos nada para que Panamá deje de tener su canal. Y yo siento un gran aprecio por la diplomacia china, pero la diplomacia china pasó desde la época de su amigo Deng Xiaoping, que era una diplomática de interpretación. Si usted se lee el libro Diplomacia de Henry Kissinger, una pieza exactamente, de diplomacia, decía que en los Estados Unidos había equipos especialmente para descifrar el lenguaje chino. Bueno, ahora la diplomacia china es directa. Centenares de voceros tiene China para defenderse ahora mismo. Ya no hablan en forma interpretativa. No. Usted por eso ve el embajador de la República Popular China, habla con mucha franqueza. Pregúntele, mi querida periodista Hereida, pregúntele al embajador chino si a través de alguna compañía, porque ninguna compañía china puede hacer transacciones con un gobierno si no consulta con su gobierno. Yo no sé si usted sabe esas cosas. Pregúntele si en algún momento China pensó entregarnos 1.500 hospitales. Usted le quita los 1.500 hospitales y se cayó toda la trama. Pero han montado sobre eso una campaña parecida a lo de respiradores. Y cuando usted va escarbando se da cuenta que detrás de eso hay otros intereses. Nosotros tenemos que tomar decisiones importantes aquí, señores de TVN. Una de las decisiones que vamos a tomar, ¿sabe cuál es? ¿Cuál va a ser el apoyo que nosotros vamos a dar, este país va a dar, el gobierno y todos nosotros, para rescatar a Copa? Es una decisión importante. Pero no puede ser que sea beneficio de Copa y en detrimento de los panameños. Sí. Nosotros tenemos que reformar la educación. Nosotros tenemos que reformar el régimen tributario panameño. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Y entonces lo que querían hacer era tomar por asalto al gobierno. Y montaron toda una campaña dirigida contra una persona, el vicepresidente de la República. Y los que están cerca de él. Y ahora montaron esta. Y por ahí vendrán con los respiradores. Ahora ellos tienen por ahí vienen. Sí. Les cuento, como yo vi eso, entonces he hecho otra investigación sobre todos estos casos. Solo lo que quiero que ustedes piensen. Cada vez que usted ve una noticia de esto, hágase una pregunta. No lo asuma como cierta. No importa. Este no es el gobierno, no está en discusión el futuro de Nito Cortizo. Lo que está en discusión es el futuro suyo, mío y el de él también. Sí, pero es primero el de la nación. No se deje embaucar por quienes utilizando la información lo quieren manipular a usted. Así es.